Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando, en representación del Partido Radical. Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, para la bancada del Partido Radical y en lo personal es un gran honor poder intervenir en este homenaje a quienes a mediados del siglo XIX fundaron el Partido Radical de Chile, un partido nacido en regiones. Las ideas que pregonaba Pedro León Gallo, Pedro Pablo Zapata y José Sierra y otros personajes que quedaron en la historia de nuestro norte y que se plasmaron en la creación de nuestro partido, se basaron en el laicismo, la descentralización y la reforma a la Constitución de 1833. Estimado presidente, colegas e invitados, a pesar del desarrollo tecnológico y los cambios sociales ocurridos en estos 160 años, existen más y más desafíos para la modernización del Estado de acuerdo a las necesidades que exteriorizan los chilenos. Uno de estos desafíos es la descentralización efectiva del país, que permita otorgar mayores recursos de independencia para su utilización según las prioridades de los territorios. Hoy, en este Congreso, tenemos una bancada regionalista y este tema ha estado presente por lo menos en los programas presidenciales de las últimas 2 elecciones. Sin embargo, cuando miramos la historia de nuestro país, nos damos cuenta que la descentralización no es un objetivo de los últimos 20 años, es un tema de los últimos 2 siglos, por lo menos. La descentralización y esa dependencia del gobierno central es lo que motivó a Pedro León Gallo y sus seguidores liberales a alzar la voz y luchar por lo que creían que era injusto para ellos y también para sus territorios. Si bien es cierto, el origen de la Revolución de 1859 tiene un carácter económico, debido al alza de los impuestos a la minería local, en donde los líderes tenían sus intereses financieros, lograron motivar a otros sectores económicos de la sociedad atacameña de entonces, como los pescadores y los artesanos, a quienes convencieron de la necesidad de contar con un país más democrático, republicano y liberal, oponiéndose al autoritarismo del gobierno conservador de Manuel Montt y buscando establecer una asamblea constituyente para descentralizar administrativamente el país. Es así que en el contexto de la crisis económica acaecida el año 58, hace justo 160 años, en enero de 1859, en Copiapó, centro de la riqueza minera de la época, se produjo un levantamiento revolucionario liderado por el empresario minero Pedro León Gallo y secundado por los hermanos Guillermo y Manuel Antonio Mata. El escritor Bahamonde Silva cuenta cómo la madre del caudillo, doña Candelaria Goyenechea, bordó la estrella dorada al centro de la bandera de seda azul. Era el oro atacameño en la estrella de la patria y en medio del cielo y de la libertad, y que se transformó en el estandarte de la batalla de la Revolución Constituyente y hoy es la bandera oficial de la región de Atacama. Las acciones se originaron desde el 4 de enero y el detonante fue la proclama del intendente Silva Chávez que prohibió las reuniones. Con esto, la tensión entre el gobierno y los constituyentes llegó a un punto de quiebre y los constituyentes tomaron la decisión de dar el salto a la toma del poder. El 5 de enero se produce el gran hito del inicio de la revolución, el asalto al cuartel de policía en Copiapó. Liderados por Pedro Pablo Zapata, y donde comienza también a emerger la figura de José Sierra. Este hecho fue caótico y dominado en muchos momentos por la turba, que destruyó las rejas, asaltó las salas de los juzgados, incluso algunos de los asaltantes y de los reos que huyeron de la cárcel se agregaron a la protesta. Luego de aquello se produjo la nominación de Pedro León Gallo como intendente de Atacama. El historiador Roberto Hernández relata así el momento de nominación del nuevo intendente. Después de desarrollados los sucesos que ya dimos a conocer en la capital de Atacama, se verificó la proclamación por bando del nuevo jefe civil,
que el pueblo, en un comicio público, había hecho en la persona de don Pedro León Gallo. A las 7 de la mañana, este nombraba como su secretario al periodista don José Nicolás Mujica. Inmediatamente se dispuso este original decreto, abro comillas, por cuanto el pueblo de Copiapó ha recobrado su libertad en la noche que precede, operándose un cambio consiguiente en el personal de las autoridades, el pueblo de Copiapó ha hecho el nombramiento siguiente. Nómbrase intendente de la provincia de Atacama al ciudadano don Pedro León Gallo. Por tanto, publíquese por bando y comuníquese. Copiapó, 6 de enero de 1859. Pedro León Gallo y José Nicolás Mujica, secretario. Inicialmente, también la oposición liberal conservadora apoyó con entusiasmo la revolución. Fue así como los rebeldes atacameños, junto a sus pares en Concepción, Valparaíso, Talca y Chillán, se alzaron en armas contra el gobierno conservador del presidente Montt. Pero mientras los alzamientos en el puerto y el sur fueron sofocados rápidamente, el foco en Copiapó se extendió, controlando completamente la provincia de Atacama, y tras vencer a las fuerzas de gobierno en la batalla de los Loros, el 14 de marzo de 1859, ocuparon la ciudad de La Serena y el Limarí. El triunfo en la batalla de los Loros y su avance victorioso hacia Santiago, junto a sus ideas demasiado avanzadas en lo político y en lo religioso, ya que el movimiento era notoriamente anticlerical, llevó a los miembros más conservadores de la Alianza Atacameña a considerar a los revolucionarios de Copiapó más peligrosos que el régimen del presidente Montt. Así, considerando que al presidente le quedaban solo 2 años de gobierno y que la fusión impondría su supremacía en la designación del reemplazante, prefirieron unir sus fuerzas al gobierno para enfrentar a un enemigo que era abiertamente ajeno a las élites políticas dominantes. Esto determinó que el movimiento revolucionario fuera derrotado militar y políticamente, por lo cual Gallo debió huir a Argentina. Sobre la simiente diseminada por Gallo surgió el Partido Radical, que agrupó al liberalismo radicalizado, a los grupos sociales vinculados al artesanado, a los mineros y al anticlericalismo. Sus propuestas fundamentales se dieron en torno a una reforma constitucional, educación estatal, descentralización administrativa y libertad absoluta de sufragio. El objetivo de este levantamiento fue acabar con el centralismo asfixiante y con el autoritarismo del Ejecutivo. Se buscaba, por tanto, lograr mayor participación de las provincias, en especial de Atacama, en la toma de decisiones de carácter político y económico. La revolución tuvo tintes de federalismo, en la búsqueda de una forma distinta y descentralizada de administración política del Estado y la República. Otras metas de esta revolución eran sin duda el cambio de la Constitución, la generación de mayores libertades públicas y mayor poder de decisión en la economía regional. Sin duda, los valores que inspiraron esta epopeya siguen presentes aún en nuestro país. Estos son los principios de una verdadera democracia. Tras el exilio, los líderes revolucionarios pudieron retornar tan solo después de una amnistía decretada en 1861. Así, Pedro León Gallo regresó a Chile en 1863, año que coincide con el nacimiento oficial del Partido Radical, hecho ocurrido el 27 de diciembre en la ciudad de Copiapó, del cual fue uno de sus principales fundadores. En los comicios de 1864 fue elegido diputado por Copiapó y Caldera y reelegido en los años 1867, 1870 y 1873. Hacia el 1866, como un homenaje a su valor cívico y también como una señal de rechazo a la tiranía de los gobiernos conservadores, la comunidad atacameña proclamó a Pedro León precandidato a la presidencia del país. El año 1876, Pedro León Gallo fue elegido el primer senador radical,
representando a su querida provincia de Atacama. Representación política que fue interrumpida el 16 de diciembre de 1877 por su lamentable y sentido fallecimiento, hecho acaecido en la residencia que tenía en calle San Antonio número 13 de la ciudad de Santiago, a la temprana edad de 47 años. Se dice que a causa de una vieja herida recibida en la batalla de los Loros. A pesar de su derrota militar, la revolución de 1859 tuvo un impacto enorme en la política de nuestro país. En lo inmediato, precipitó la renuncia de la candidatura presidencial de Antonio Varas, ministro del gobierno conservador de Manuel Montt y representante del continuismo, tras lo cual asume la presidencia José Joaquín Pérez, dándose inicio al periodo conocido como República Liberal. No obstante, el legado más significativo de la gesta atacameña, sin duda, y perdón por la autorreferencia, lo constituye el haber sembrado las ideas que llevaron al grupo de sublevados a renunciar al Partido Liberal y a fundar el Partido Radical de Chile. En su fundación, nuestro partido proclamó como objetivos fundamentales la reforma a la Constitución autoritaria de 1833, mediante un mecanismo de asamblea constituyente, la reducción del exacerbado poder presidencial, que durante la década del monttvarismo había devenido casi en una dictadura, la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, promoviendo la educación laica, la descentralización administrativa del país, dando mayor autonomía a las provincias y la libertad electoral, acabando con la grosera intervención y manipulación que hasta ese entonces se ejercía de los comicios por parte de los gobiernos de turno, lo que había permitido la hegemonía conservadora por más de 3 décadas. Es aquí donde la historia se vuelve a cruzar. Hoy nuestra sociedad se encuentra regida por una constitución política generada bajo la dictadura militar, cuyos cambios en los últimos 30 años han sido más bien cosméticos, profundizando ciertos rasgos como hacer que el Estado tenga un rol apenas subsidiario con predominio de lo privado, estableciendo cerrojos autoritarios y conservadores como el caso del Tribunal Constitucional, favoreciendo el sistemático despojo de nuestras riquezas y recursos naturales, el poder del mercado y la supremacía de las personas jurídicas públicas y privadas por sobre las personas naturales, cuyo ejemplo más dramático es la crisis del sistema de pensiones, con un exacerbado poder presidencial. Es evidente que la necesidad de crear una nueva Carta Fundamental y un proceso realmente participativo y democrático para crearla puede ser una asamblea constituyente, que fue propuesta por primera vez en la política chilena por los padres fundadores de nuestro partido y reafirmada posteriormente en la mayoría de las convenciones del mismo desde 1888 y hasta la promulgación de la Constitución de 1925. No es un invento de marxistas o chavistas, como se ha hecho creer. Cambiar la Constitución resulta fundamental si consideramos las reivindicaciones más sentidas del Chile actual, como el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la seguridad social, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento a la diversidad, el respeto a nuestros pueblos originarios, el adecuado tratamiento a la delincuencia, una descentralización efectiva, la recuperación de nuestras riquezas esenciales, la protección del medio ambiente, la erradicación de las prácticas corruptas en la política y en la administración pública y el término de la injerencia de las religiones en la vida privada de los ciudadanos. Todo esto pasa por un cambio del Estado y su rol subsidiario y de orden público. Para ello necesitamos una nueva Constitución, generada democráticamente y acorde con el ideario del Chile que queremos construir en el siglo XXI. Hombres y mujeres, encabezados por Pedro León Gallo, hace 160 años nos mostraron su compromiso para tener un Chile diferente, que los ciudadanos siguen demandando, pues muchas de las necesidades de 1859 siguen vigentes. No hay duda que tenemos una tarea pendiente acá. Como radicales, hace algunos días celebramos 155 años de historia y de partido. Nos sentimos orgullosos de ello,
Nuestros gobiernos aún son recordados por los cambios que lograron producir en el país en el ámbito productivo y de desarrollo económico, educacional y social. Nos queda mucho que hacer como partido y mucho que aportar a nuestro país, más desde esta Cámara de Diputados. Por ellos, y vuelvo a mis palabras iniciales, es un gran honor poder intervenir en este homenaje a quienes encabezaron un ideal de país hace 160 años, muchos de los cuales dieron la vida, chilenos que pueden ser reconocidos a través de la figura de Pedro León Gallo, Pedro Pablo Zapata y José Sierra. He dicho. Muchas gracias, diputada. Aprovechamos de saludar a una delegación de estudiantes de la Universidad Católica del Norte.